Muy buenas tardes. Somos los Materialácticos y durante los siguientes 20 minutos trataremos de explicar de la manera más sencilla el interesante mundo de los materiales cerámicos. Así que tome asiento y disfrute de esta presentación. Antes de poder hablar de estos materiales tenemos que entender qué son, dónde surgieron y cuántos tipos hay. Embarquémonos entonces en este viaje para poder así conocer más del tema. La cerámica es el arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida. La arcilla es una roca sedimentaria constituida por agregados de silicato de aluminio, hidratados, de color blanco cuando es pura y varía de color según las impurezas que ésta contenga. Este arte es uno de los inventos más importantes de la humanidad. Poder almacenar y transportar productos especialmente líquidos fue una gran revolución para ese tiempo. Por ser un material perdurable, está íntimamente relacionada con la evolución del ser humano. Puede aportar datos sobre un pueblo determinado, grado de civilización, costumbres, religión, economía, contactos comerciales, etc. Sirve de testimonio para conocer las características de cualquier cultura. El uso de la cerámica es muy variado, pero nosotros enfocaremos el estudio en su utilización para el manejo doméstico. El término cerámica procede de la palabra del griego antiguo keramike, forma femenina de kerámicos, que designaba al barrio de los alfareros de las antiguas Atenas, y es el arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida. Algunos periodos de nuestra civilización, como la Edad de Piedra o la Edad de Bronce, fueron nombrados así por la importancia del uso de determinados materiales y por tanto llama la atención que no existía un periodo conocido como la Edad de la Cerámica. La cerámica es una de las industrias más antiguas del planeta. Su invención data del periodo neolítico, Edad de Piedra pulida, del 12.000 a.C. al 7.000 a.C., cuando aparecen los primeros recipientes para almacenar alimentos, aunque se han hallado pruebas de la elaboración primitiva de cerámica en el Paleolítico, superior aproximadamente en el año 24 a.C. Pequeñas figuras de humanos y de animales utilizadas con fines ceremoniales eran realizadas en arcilla secada al sol o alrededor del fuego. Las propiedades de todos los materiales están dictadas por los tipos de átomos presentes. Por los tipos de unión de dichos átomos, la estructura y el tipo de unión nos indican qué tipo de propiedades tiene un determinado material. En nuestro caso, con los materiales cerámicos, las cerámicas suelen tener una combinación de enlaces más fuertes llamados iónicos. Esto ocurre cuando un metal y un no metal implica una atracción de cargas opuestas cuando los electrones son transferidos del metal al no metal. Y covalente. Ocurre cuando dos metales implican una conexión para compartir átomos. La fuerza de un enlace iónico depende del tamaño de la carga en cada ion y en el radio de cada ion. Cuanto mayor es el número de los electrones compartidos, el mayor es la fuerza de atracción o más fuerte es el enlace covalente. Este tipo de enlaces producen un alto nivel de elasticidad y dureza, altos puntos de fusión, baja expansión térmica y buena resistencia química. Por otro lado, las cerámicas son también duras y a menudo frágiles, la que conduce a su fractura. Para poder conocer más de estos materiales tenemos que conocer también sus propiedades tanto químicas como físicas. En este caso voy a decirlas yo. Las propiedades de los productos cerámicos son las siguientes: muy alta dureza, una expansión térmica muy alta, una baja ductibilidad, una alta resistencia a la corrosión, una alta resistencia al desgaste, conductividad eléctrica, que eso depende ya del material en el que esté fabricado, una baja densidad, una conductividad térmica también dependiendo del material, propiedades magnéticas, etc. Pero, ¿qué otros secretos nos guardan estos materiales? Nos muevan de su asiento y descubrámoslo juntos. Existen diferentes formas para la conformación de materiales cerámicos, pero primero que nada, antes se necesitan preparar lo que son las materias primas para estos. La mayoría de los productos son formados por aglomeración de partículas. También los materiales o materias primas que se necesitan para la elaboración de estos dependen de la funcionalidad y de las necesidades que tenga la pieza en cuestión. El prensado es el primer proceso del que hablaremos ahora. El prensado consiste en colocar la que es la materia prima dentro de un dado donde se le pondrán inmensas cantidades de presión para poder así lograr obtener el producto deseado. El prensado en seco es la principal forma en la que se crean materiales refractarios. Este consiste principalmente en la compactación uniaxial simultánea y en la conformación de polvos granulados con pequeñas cantidades de agua o tal vez pegamentos orgánicos o de algunos aditamentos que se le quiera dar al material refractario, ¿verdad? Después del estampado en frío, las partículas son normalmente calentadas a fin de que consigan la fuerza y propiedades microestructurales deseadas para el material en cuestión. La extrusión es en general la acción de darle forma o moldear a la materia prima. Normalmente se utiliza este proceso en lo que es la terracota. La cerámica entra a través de la máquina en cuestión
donde se le aplica presión para salir por una abertura de menor tamaño. Compactación isométrica. Este proceso normalmente consiste en la introducción de lo que serían las materias primas dentro de un recipiente hermético y elástico que normalmente es de caucho para posteriormente meterlo dentro de una cámara de compactación hidráulica donde se comprime de forma uniforme para después el material obtenido meterlo dentro de un horno para poder así obtener las propiedades requeridas. Compresión en caliente. La compresión en caliente es similar a lo que es la compactación isostática. La compresión en caliente consiste en la compresión de forma uniforme sobre el material cerámico a altas temperaturas. Con esto se pueden conseguir materiales de mayor calidad y de mayor dureza dependiendo de las necesidades que se tenga para el dicho material. El moldeo por barbotina principalmente consiste en la preparación del material cerámico en polvo y de una dura emulsión, que es arcilla y agua, lo que da lugar a una mezcla llamada barbotina. La barbotina es introducida en un molde de yeso poroso, en el cual absorbe todo el líquido de la barbotina y da lugar al producto ya formado. Este se deja reposar para poder así que alcance la dureza necesaria para lo que es el desamoldamiento. Después, este producto se introduce en un horno para calentarlo y darle las propiedades deseadas. El tratamiento térmico es un proceso fundamental para lo que es la elaboración de los cerámicos, el cual consiste en calentar rápidamente y a altas temperaturas lo que sería el material cerámico ya formado, para después dejarlo enfriar uniformemente y a las velocidades adecuadas, para dar lugar así a un mejoramiento en las propiedades de dicho material. El secado es un proceso fundamental para la elaboración de materiales cerámicos. El secado consiste principalmente en la eliminación de residuos de agua dentro del material. Para esto se somete al material a temperaturas alrededor de los 100 grados para evaporizar todo el agua que pueda llegar a tener este. Este proceso se tiene que hacer uniformemente debido a que puede llegar a crear fracturas en el material. Sinterización. La sinterización consiste principalmente en que las pequeñas partículas de un material se queden unidas debido a la difusión de su estado sólido. La sinterización consiste también en que un material poroso se convierte en un material de menor volumen y de mayor rigidez. Durante la cocción de algunos materiales cerámicos se lleva a cabo un proceso denominado la que es vitrificación, por el cual consiste en que la fase vítrea se funde y se llena los espacios porosos de dicho material. Seguimos con el impacto social de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son uno de esos materiales que tienen múltiples usos, no solo en aspectos culturales y recreativos, sino que también en la industria actual, ya sean contenedores, piezas para las máquinas o para la construcción. A lo largo de la historia, los materiales cerámicos se han expresado como medio de arte y de lenguaje. Un ejemplo de ello son en los jarrones chinos. Sigamos con el impacto ambiental de los materiales cerámicos. El principal problema generado por estos materiales son los gases atmosféricos que se ocasionan en los procesos de cocción y esmaltado de los materiales cerámicos. Otra consecuencia son en las operaciones de limpieza de las instalaciones de producción y aplicaciones de esmaltes. Comencemos ahora con el impacto científico. Los materiales cerámicos se han estado mejorando para sus distintos usos. Por ejemplo, los materiales refractorios, que estos cuentan con una alta capacidad para soportar altas temperaturas para su aplicación en los hornos o para la preparación en crisoles. También tenemos a los frenos cerámicos, que estos pesan menos de la mitad que los normales de acero y cuentan con una alta resistencia y con una duración de 300.000 kilómetros. Sigamos con las empresas que más producen y venden materiales cerámicos en México, de las cuales resaltan Interceramic, La Moza y el Grupo Industrial Saltillo. El consolidado de las tres empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores muestra que en 2015 alcanzaron un total de ventas de 24.740 millones de pesos, 17.5% más con respecto al año anterior. Vamos ahora con los números sobre los países que más producen y venden materiales cerámicos en el mundo, de los cuales China, Brasil, India, España y Vietnam son los que lideran esta lista. Cifras recaudadas del 2015. Dentro de los materiales cerámicos también encontramos lo que es el vidrio. Este fue descubierto en el 12.000 a.C. por un grupo
de navegadores fenicios. Se dice que fue descubierto accidentalmente. Usaron carbonato de calcio y arena para encender una fogata, lo que resultó una fundición de un líquido transparente que dejó maravillados a los hombres. Posteriormente comenzó la investigación acerca de sus propiedades y procesos, dado que en 1122 a.C. Hasta el 221 a.C. en China se han encontrado piezas de vidrio con la forma característica de un globo ocular o incrustaciones de cuentas de cristal con forma de ojo. Se conocen pocas vasijas de vidrio anteriores a la construcción del Palacio Imperial de Pekín en 1680. En el 20 después de Cristo fue la producción del vidrio en Roma, esto en Italia. Comenzó en el 20 de nuestra época. Las vasijas sopladas aparecieron por primera vez en Italia, mientras que en el siglo XVI en México, heredado por los conquistadores españoles, el único vidrio que habían trabajado hasta el momento fue la obsidiana. La obsidiana se convirtió en una mercancía santuaria para la creación de máscaras, la decoración de calaveras humanas. Ya con los años la fabricación del vidrio en México se convirtió en una sólida fuente de ingresos, dado que en el siglo XVII y XVIII, en la Edad Media y Renacimiento, el vidrio ya era un material de uso generalizado, sobre todo para elaborar variedades emplomadas de las catedrales. El vidrio fue también un helecho para frascos lisos y decoración, vasijas decoradas de alto relieve, lámparas de mezquitas, entre otros. Hasta que llegamos a la actualidad, dentro de la modernidad existe una mezcla de vidrio con óxido de plomo, se logra una calidad visiblemente, se eliminan las impurezas superficiales, hay vidrio enrejado, sirve como soporte para largas estructuras. También existen láminas de vidrio plano curvo. En general es usado como material de construcción a gran escala. Sus propiedades son un tanto variadas. Hablando un poco ya sobre este tema, sobre este material, por ende sabemos que es muy duro, es muy resistente, a rayones, incluso hasta unos golpes con determinada fuerza, más sin embargo hay un punto en el que si se golpea con gran fuerza se rompen o se dañan con alta densidad. Estos también son de alta densidad precisamente, son estables e inertes. Dentro de los procesos industriales para el conformado del vidrio existen una diversidad muy enorme. Vamos a empezar con el proceso de flotación en hoja y lámina, en donde el vidrio flotado consiste en una plancha de vidrio fabricada haciendo flotar el vidrio fundido sobre una capa de estaño fundido. Este método proporciona al vidrio un grosor uniforme y una superficie muy plana, por lo que el vidrio más utilizado en la construcción es el vidrio más utilizado en la construcción. Se le denomina también vidrio plano, sin embargo, en todos los vidrios planos son vidrios fabricados mediante un sistema de flotación. También existe el sistema de soplado. Se denomina vidrio soplado la técnica de fabricación de objetos de vidrio mediante una creación de burbujas en el vidrio fundido. Estas burbujas se obtienen inyectando aire dentro de una pieza de este material a través de un largo tubo, o también se le conoce como de forma artesanal. Prácticamente es inflar una masa de vidrio o una masa de este material. Es muy similar a inflar una bomba de jabón. También existe el sistema de prensado. Este proceso consiste en tomar la masa del vidrio fundida que se interpone en medio de dos moldes, los cuales ejercen presión o prensado sobre ella para que una masa adopte la forma que posee. Otro más que existe es el moldeado abierto. Este moldeado abierto describe el proceso de utilizar medio molde, ya sea hembra o macho. Se aplica el material a la mitad del molde y una vez que el material se ha curado, se quita una parte determinada del molde y con el moldeado abierto el grosor y el peso general pueden variar entre parte y parte, ya que el operador controla cuánto material se aplica a este molde. También existe una variedad de métodos mediante tratamiento térmico. Uno de ellos es el reforzado químicamente. Se obtiene a partir de un vidrio flotado que se refuerza químicamente mediante un intercambio iónico que aumenta la resistencia a las tensiones mecánicas y térmicas. Los iones de menor tamaño situados en la superficie y bordes del vidrio son reemplazados por iones de mayor tamaño, generando compresiones en la superficie y en los bordes. Y por último vamos a ver el sistema de templado. El vidrio templado es un tipo de vidrio de seguridad procesado por tratamientos térmicos o químicos para aumentar precisamente la resistencia a comparación del vidrio normal. Esto se logra poniendo las superficies exteriores en compresión y las superficies internas en tracción. Sí,
Sigamos ahora con el impacto social del vidrio y sus derivados. El vidrio es un material completamente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces para ser reprocesado. Al reciclarse, se ahorra un 30% de la energía con respecto al vidrio nuevo. El vidrio se clasifica en 3 grupos para ser reciclado de una forma correcta: en verde, café o ámbar y transparente. Prosigamos ahora con el impacto ambiental. Como todas las industrias altamente concentradas, las fábricas de vidrio producen impactos medioambientales moderadamente altos dentro de zonas residenciales. Ejemplo de ellos son el ruido, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la emisión de ciertos gases y la generación de polvo. Sigamos hablando del impacto científico. Los envases generados con este material son los más respetuosos con el medio ambiente, ya que gracias a sus propiedades permiten una degradación más lenta. Dentro de la rama de la química, este material es fundamental, ya que gracias a los tubos de ensayo y a los matraces permiten un manejo de las sustancias de una forma muy eficaz. Pasemos ahora con las estadísticas sobre los países que más producen y venden vidrio en el mundo. La industria global del vidrio genera alrededor de un valor de 75.000 millones de dólares, repartido su producción con Estados Unidos, Francia, Japón, China, India y Alemania. Estas cifras son recaudadas del 2015. Continuando, ahora hablaremos sobre las estadísticas sobre las empresas y estados que más producen y venden vidrio en México. De acuerdo al cuadro siguiente, 6 de las 17 empresas más grandes dedicadas al vidrio se encuentran en Nuevo León. Las únicas 2 entidades federativas con más de 2 empresas grandes de vidrio son el Estado de México y el Distrito Federal. Datos tomados de 1993. Ya como conclusión, los materiales cerámicos han tenido relativa importancia en la historia y que al día de hoy seguimos interactuando con ellos en nuestro día a día, teniendo una historia interesante en la cual el hombre ha sabido cómo adaptarlos debido a nuestras necesidades. También el vidrio es el material noble por excelencia, debido a que también ha sabido cómo satisfacer nuestras necesidades debido a las exigencias del mundo.